Bueno, un gusto poder compartir juntos y estar en este tiempo tan especial, donde la familia está asumiendo un reto. Hoy, no sé si ustedes vieron la noticia, había un señor que fue multado, y cuando fue multado por exceso de velocidad, y cuando el policía le preguntó la razón por la cual estaba transitando a esa alta velocidad, dijo que es que habían llamado que iban a haber un ataque nuclear y que iban a Putin a lanzarle esa bomba nuclear, y él iba apurado para estar con su familia. Es decir, uno se percata de que hay cosas que pueden ser hasta jocosas, pero si uno lo analiza desde el punto de vista familiar, evidentemente hay como un chip que se ha resquebrajado o se ha dañado en el sistema de la vida, y eso pues lógicamente afecta a la crianza de los hijos. Usted tiene una niña, usted tiene un varón de 10 años, ¿no? Y bueno, yo tengo 4 nietos de diferentes edades, entre 7 a 2 años, y es un reto. Criar a los hijos es un reto tremendo. Y hoy queremos mirar cómo adoptar el método bíblico del llamado a la conciencia. Habíamos estado hablando acerca de la comunicación y lo que significaba la comunicación desde el punto de vista bíblico. Pero tenemos que estar haciendo un llamado también a la conciencia del muchacho, pero haciéndolo desde un punto de vista bíblico, que hayan con un fundamento bíblico, para que uno pueda llamar entonces la conciencia hacia ese sitio, porque uno también, la conciencia se puede llamar hacia diferentes puntos de vista, y todo depende del ancla en el cual se esté sujetando el sistema de pensamiento que hay en la mente de nuestros hijos. ¿Cómo adoptar este método? Bueno, tu corrección y tu disciplina deben estar apoyadas en la conciencia de los hijos. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y cómo yo puedo obtener, o cómo yo puedo acceder a la conciencia de mi hijo si mi hijo es pequeño? O cuán desarrollada está la conciencia de mi hijo, o en qué momento se desarrolla como para que pueda responder a ese proceso. Bueno, evidentemente uno tiene que conocer la edad de los hijos y saber que en diferentes estadios de la vida los hijos no van a responder igual. Por ejemplo, sería muy anacrónico que estuviéramos hablando de un concepto abstracto por ejemplo, el concepto del cero, para usar una matemática, ¿no? A un niño de 10 años. Es complicado para él, ¿no? Abstraerse hasta ese punto de vista. Pero sin embargo, cuando es un poquito más adelante en la adolescencia, ya está lo suficientemente equipado para entender el concepto de la nada. ¿Cómo explicarle a un niño pequeño de 2 años el concepto de la nada? Es imposible para su mente que pueda llamar. Por lo tanto, el llamado de la conciencia tiene que estar enfocado también en la edad donde mi hijo se va a encontrar. Y yo tengo que conocer cuáles son las características de esa edad en la vida de mi hijo, para saber de qué manera voy a estar asumiendo este reto en su vida. Pero sí tengo que estar sembrando constantemente en su corazoncito, en cualquiera de las fases, y siempre apelando a su conciencia, la semilla del evangelio, la semilla de la palabra, para yo tener entonces los recursos suficientes para yo hacer una apelación cuando hay un estadio mayor en la edad. Pero si no estoy colocando nada, si no siembra, no cosecha. ¿Qué voy a cosechar? Es decir, no va a haber nada a lo cual yo pueda pues hacer un llamado. Y ese es un punto importante que tenemos que tener presente. Dios nos ha dado a nuestros hijos con una capacidad para razonar, y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Uno dice, bueno, ¿hasta qué punto esto ocurre con este mismo concepto que acabamos de compartir? Que a diferentes edades ellos no tienen un desarrollo en cuanto a concepto. ¿Y cómo sería entonces el concepto del bien y del mal? Bueno, a algunos pequeños que usted le dice, no te subas en la silla porque te puedes caer, hasta que se sube en la silla y se cae. Pero cuando ellos se caen,
ellos se percatan de que eso ha sido mal para ellos, porque van a experimentar dolor, moretones, golpes. Ahí tengo uno del más chiquito, precisamente de mis nietos, que se cayó de una silla y tiene la nariz media robada así con el impacto que se dio en el piso, cayó y es tremendo. Pero ya cuando uno le dice silla, en este caso él todavía no sabe ni el nombre, porque le dice Tana. Cuando él dice ese concepto, ya él sabe, me puedo caer. Entonces, de la propia experiencia, él está aprendiendo que eso es malo. Mientras que no se había caído, se lo decíamos y no lo había entendido. Pero ya está comprendiendo de que eso va a ser malo. No quiero decirle que usted tiene que enseñarle a sus hijos porque meter el dedo en la corriente para saber que eso le puede dar un golpe. Pero es necesario que usted también... Bueno, en el caso de nosotros, la niña hizo eso. Hasta que no metiste en la corriente. Ahí ya supo, ¿no? Ahí entendió que eso podía dañarla. Y luego pues le cogen miedo. Lo mismo pasa con los animales. Ven un perrito, ay, qué lindo el perrito, hasta que ellos lo intentan tocar y el perro pues le ladra o le gruñe y eso los asusta. Y a partir de ahí pues dicen, no, hay que tener cierta frontera. Pero es importante que ellos vayan, esos son los conceptos del bien y del mal que se van a ir formando. Y nuestro rol como padre es lograr esa formación evitando la menor cantidad de daños posible. Es decir, si uno puede a través del diálogo, a través de la experiencia, pues irle introduciendo esos conceptos y ellos con eso están suficientemente listos, pues entonces estaría bien. Pero la mayor parte de las veces no ocurre. Por eso dice que a través de los golpes enseñan, ¿no? Y no me refiero al golpe del golpe, sino esos mismos choques, como caerse de una mesa, como coger el dedo coger la corriente por introducir el dedo en donde no debía, y cosas así, son esos pequeños impactos. Dios nos ha dado a nuestros hijos con la capacidad para razonar y distinguir entre el bien y el mal, aunque sea un concepto elemental como cuando son pequeños, o a un concepto ya más desarrollado cuando ya son adolescentes. Luego comienza a funcionar el tema de la rebeldía, que a pesar de que ellos conocen de que está mal, con todo y eso se rebelan e intentan hacerlo para probar que ellos son los mejores, o para probar de que ellos pueden, a pesar de que eso es un mal concepto, sobrepasar la barrera del mal y salir airoso y se exponen, ¿no? a ciertas cosas. Y es importante que tengamos pues bien claro estos conceptos también en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son la ley en sí mismo, mostrando la obra escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándola, defendiendo su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Dice esta porción de la escritura, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir que, aunque el hombre no tenga un conocimiento claro de la ley, va a tener una noción de que lo que está haciendo está mal y no está lo suficientemente aceptado ni va a hacer del bien al resto de las demás personas. Y ese es el proceso de la conciencia. Fíjense, sin un conocimiento bíblico usted se percata y dice, no, pero esto no debe ser, o no me siento bien haciéndolo, o esto me va a originar. Aunque la persona esté actuando con rebeldía, de toda forma, en su corazón está llamamos a algunos gusanito que le está diciendo que lo que está haciendo pues no está del todo correcto. Por eso dice el texto, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, no es cuestión de que uno escuche la palabra, y no es cuestión de que uno se llene de estudios y que nos llenamos de una comunicación profunda a nuestros hijos. No es cuestión de palabras, es cuestión de hecho. Es decir, es cuestión de hacer, de ser hacedores, es lo que dice el texto.
Por lo tanto, en las clases anteriores hemos estado enfatizando en la importancia de transmitir una comunicación, pero una comunicación que toque el corazón. Y este es el momento entonces de que eso que ha sido sembrado en el corazón del hijo, uno pueda, tipo secacorcho, ¿no? Es decir, extraer y llamar al hijo para que funcione o actúe conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Esta es la conciencia dada por Dios. Y esta es nuestro aliado en la disciplina del niño. Es decir, el niño va a ser consciente de que algo no es correcto. Percance con un niño pequeño. Usted le está diciendo de que no use un búcaro, porque se puede caer, se puede dañar. Y cuando él va a usarlo, él lo mira a usted. Normalmente lo hace. Y usted dice, pero ella me está mirando a pesar de que yo lo estaba regañando. Y lo mira con picardía. Y lo toca primero a ver que usted reacciona. A ver cuánto se puede robar de su conciencia, de su ajuste disciplinario. ¿Hasta dónde se estira? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde estira la cuerda, no? Ellos van probando. Algunos dicen probando fuerza. Y por ejemplo, su hijo tiene por ejemplo 10. A partir de ahí y más adelante ellos van a empezar a probar cada vez más fuerza. A ver hasta dónde ellos pueden llegar. Y ese es el momento donde uno tiene que usar. La disciplina no es solo gritar y no solamente es establecer reglas y no establecer con fuerza, con violencia, un patrón o un sistema. La disciplina muchas veces viene acompañada de una quietud, pero tiene que estar acompañada de una firmeza. Es decir, usted no puede, como dicen algunos, hablar por los dos lados de la boca. Usted está diciendo que algo es incorrecto y por otro lado está facilitando o permitiendo que eso incorrecto se haga. Usted tiene que ser firme en lo que usted dice, tiene que hablar en una sola dirección. Tiene que ser coherente en lo que dice. Coherente en lo que se dice, es decir, eso es muy importante que se haga. Tus apelaciones más poderosas serán aquellas que están dirigidas a la conciencia. Qué importante, usted siempre va a recordar a ese profesor, a lo mejor que en la secundaria no era el más alto que hablaba, ni era el que quizás más liderazgo tenía, pero que en un momento determinado te llamó y te dijo, y esa conversación se ha quedado grabada en tu mente. O esa persona que no estaba a lo mejor ni tan capacitado intelectualmente, ni había pasado una serie de cursos pedagógicos y nada al respecto, pero que de una manera muy sencilla también te habló en algún momento y cambió o te ayudó en una etapa de la vida. Todos tenemos ese ángel que de pronto se aparece y nos ayuda, y esa ayuda nos acompaña durante toda la vida. Ese es el llamado a la conciencia que la palabra está intentando o debemos estar como padre intentando hacer. ¿Cómo tocar el corazón de mi hijo para que él pueda estar no solamente conociendo lo que es bueno y es malo, sino también teniendo ese interés en no agradarme a mí como padre, sino agradar a Dios como la persona que está totalmente en su vida y a la cual él merece el respeto? Pero evidentemente eso hay que estarlo sembrando en el corazón de los hijos. Y sobre todo, si tenemos en cuenta la sociedad en la cual estamos viviendo, donde cuando su hijo sale y pone un pie fuera de su apartamento, de su casa, del lugar donde usted esté viviendo, todo lo que va a estar recibiendo desde que se monta en el bus escolar hasta que regresa más tarde es normalmente contrario a ciertos patrones bíblicos, y todo va a estar como apuntando a una dirección equivocada. ¿Qué hacer entonces en esa situación? Es importante que ustedes se percaten de eso. Ahora, asúmele que usted está trabajando también, cuando usted se va a la escuela, usted está trabajando también y usted está agotado. Y cuando usted regresa del trabajo y su hijo regresa de la escuela, se suman los agotamientos. Y usted dice, yo le hablaría, pero no tengo tiempo hoy, lo voy a dejar para mañana. Y ese mañana puede ser fatal. Puede ser fatal. O sea, es muy interesante que tengamos esa conversación
siempre y que estemos dirigiendo nuestra vida a la conciencia. Esta conciencia tiene que estar dada evidentemente por Dios. Dios es tu aliado en la disciplina y en la corrección. No hay otra persona que te pueda estar ayudando. ¿Cómo podemos educar a un niño de 10 años? Como es el caso de usted. ¿Qué edad tienen ustedes? 9. Bueno, están casi ahí uno para el otro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Usted dice, pero bueno, es que yo tengo la experiencia de papá. Usted dice, hablando del papá de ustedes, ¿no? Ya no aplica. En el tiempo suyo se jugaba bola o se jugaba a las casitas. Eso no. ¿Usted ha visto algún niño en esa situación? Eso no existe. Se respetaban a los mayores, se daban los buenos días. Nada, se pasa. Usted tiene nada que pensar que de ese sistema educativo a la fecha no existía ni el celular. El celular es un invento que nos han robado a los niños. Sí. Y nosotros lo hemos dejado. Pero, por ejemplo, en los países más atrasados, como el caso nuestro en Cuba, que es nuestro país, en el 2003, por ejemplo, o 2000, tener un celular era un lujo. Y no eran celulares inteligentes, la mayoría eran de esos que tenían 4 cajitas que había que poner la A, la B y la C. Eran bien complicados, pero ahora no. Ahora cualquier celular tiene muchas más prestaciones que las computadoras que había en la antigüedad. Y trabaja a una velocidad mucho más avanzada. Ese es el mundo de nuestros hijos en el área tecnológica. Y uno dice, bueno, es que ese es el área. Bueno, es que esa área influye en el resto también. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. En el tiempo en que nuestros padres, que es nuestro modelo, por lógica, ¿no? Si una persona pues salía con un pantalón roto, ¿qué le decía? Como que era una persona pobre, una persona... hoy es moda que usted ande con el pantalón roto, ¿sabe que está hablando del jean? Y lo caro que son. Y lo caro, carísimo, sí. Vale más roto que... Vale más roto, es casi mejor comprarlo sano y romperlo uno, ¿no? Bueno, esos son cambios que se van originando en el proceso cultural. Entonces es importante que yo tenga a Dios como aliado. Porque ¿cómo yo voy a salir adelante? ¿Cómo yo voy a salir? Tengo que pedirle al Señor que Él sea mi entrenador, que Él sea mi capacitador, que Él sea mi ayuda. Es la única forma que yo puedo hacer un llamado a la conciencia de mi hijo y tocar. Qué interesante cuando el Señor hablaba. Dice que Él hablaba como quien tiene autoridad. Esa es la manera en que lo miraba el pueblo. Dice, no como los fariseos. Y los fariseos, aparte de toda su divergencia en cuanto a la ley o la manera tergiversada que interpretaban la ley y demás, eran conocedores de la misma. Eran personas que se dedicaban a escudriñar la palabra y tenían un sistema de rituales encargado de intentar pues cumplirla. Pero tan externo que obviaban la conciencia, lo que estaba por dentro. Entonces, qué importante que como padres no actuemos como fariseos, sino que actuemos como el Señor. Y el Señor hablaba como quien tiene autoridad, pero ¿quién le daba esa autoridad? Ese proceso de relación que había entre Él y el Padre. No hay otra manera en la cual uno puede pues llevar adelante. Tu apelación más poderosa serán aquellas que se dirigen a la conciencia de tus hijos, a tocar el corazón de tus hijos, pero guiados por Dios. Por eso es muy importante que como padres estemos orando y hablando a nuestro Dios y diciéndole lo que nos preocupa, lo que nos inquieta, porque hay cosas que usted puede estar mirando, pero hay cosas que usted no va a ver, que usted ni se imagina. Muchos padres se asombran, oh, mi hijo estaba sufriendo de bullying y yo nunca lo sabía, nunca lo supe. Estamos en un mundo muy agitado, un mundo muy complicado. Entonces yo tengo que vivir dependiendo del Señor para poder hacer cada una de estas cosas. Dice la palabra de Dios, y aquí algunos ejemplos que nos ilustran bíblicamente. Por ejemplo, Proverbios, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y vas a librar su alma del Seol. Es decir, a veces el proceso de conciencia tiene que haber
un castigo, tiene que haber una disciplina. La palabra disciplina se ha borrado del mapa de la instrucción. Y si usted como padre pues coloca cierta disciplina, la propia escuela se encarga de decirle, que llamen al 911 y le instruyen a los hijos a que tienen algún sistema de escape. Y yo digo, bueno, eso es bueno porque previene que haya una cierta violencia, pero en cierta medida también lo ampara para que ellos puedan tener un mecanismo de defensa contra algo que es totalmente injusto y que no debieran hacer y que les va a estar pues previniendo o ayudando en el futuro. Dice, corrija a tu hijo y te dará descanso. Y dice más la palabra de Dios, y dará alegría a tu alma. La corrección puede ayudar a que usted tenga alegría. Fíjense que aquí no es una alegría superficial, es una alegría bien importante a tu alma. El alma es algo que está como guardado en nuestras vidas, ¿no? Es algo que necesitamos pues cuidar. Es lo que vamos a salvar. El cuerpo se desvanece. Las circunstancias por la cual el cuerpo atraviesa también. Usted puede ser muy esbelto y demás. Hoy me estaba diciendo una hermana que cumplía años, dice que un señor le dijo, ella cumplía años hoy, tiene 74 años, y un señor le dijo, señora, usted cuando joven debió haber parado el tránsito, el tráfico. Y él le dijo, ¿y todavía lo paro? Y el hombre dijo, sí, bueno, antes lo paraba por la belleza, ahora lo paro porque no puedo caminar por la calle. Entonces es una manera también de detener el tránsito. Es interesante que si hacemos esa corrección, al final de la vida eso va a alegrar nuestra alma. Así como padres tenemos que hacer ese llamado a la conciencia de nuestros hijos y estar ayudando en ese sentido. No se limite, sea cuidadoso, no vaya a darle a golpear a su hijo delante de sus amigos, no vaya a golpear en un lugar que no debe ser, no vaya si va a usar una vara no digo que si usted va a hacer un castigo, pues hágalo no con ira. Es decir, ese momento de ira que uno responde, ¿no? Nosotros hicimos una vara y él le puso la vara a la corrección. Ajá. Un pedazo de Un madera. pedazo de madera. Y lo que le dábamos era lo que, claro, igual. Lo usamos una vez. Ya. No más. Una sola vez y bastó. Cada vez que le decíamos, ¿tú estás segura que tú estás haciendo bien? Eso va a ser corregido con la vara. Y volví a entrar en la línea. Un llamado a la conciencia. Un llamado a la conciencia que hace ver. Y era con las nalguitas así que le daba, porque no era cuando uno está irado tampoco le puede dar. No le debe dar. No le debe dar porque no es bueno. Era cuando ya todo había pasado. Y además explicado. Lo que hiciste tiene estas consecuencias. Lo que es difícil. Y esto es lo que va a pasar ahora. Claro. Porque a uno le duele cuando les da, pero le Claro. Fue una sola vez. Pero eso va a alegrar tu alma. Ajá, va a alegrar tu alma cuando sea más adelante. Y ella misma lo va a agradecer cuando esté más adulta. La manera en que mis padres me instruyeron, me disciplinaron y me hicieron ver lo bueno y lo malo, los conceptos buenos y malos de la vida. Es importante que tengamos esa porción. Por lo tanto, diga no a su hijo cuando sea necesario. Había hoy un debate interesante en la radio. Y era que un padre católico estaba diciendo o recomendando a los hijos, ¿no? Que a los padres, para criar a los hijos, que ellos los sumieran en la miseria. Es decir, que la idea de este padre era que no le dieran nada a los hijos, es decir, que lo elemental para vivir, ¿no? La comida, pero que no nada como para que ellos pudieran correcto, tener una libertad, mejor teléfono del mundo, la mejor ropa, los mejores tenis. Él decía que había que hacerlo lo más básico posible. Esa es la idea de este padre. Y algunas personas comenzaron, era un programa de interacción, a opinar, y algunos pues decían que bueno, era importante tener ciertas ideas, ¿no? de control y de cuidado, que no había que darle las cosas más lujosas, porque eso echaba a perder al muchacho, pero otros consideraban de que no, que había que darle de todo. Y es interesante cada uno de esos conceptos.
¿cómo estamos nosotros pues mirando ese proceso de la vida? Lo vamos a educar, como dice, dándole más de lo que poseemos. Hay algunos padres que yo he visto que incluso lo que comen, ¿verdad? Aquí es alguna otra comida, ¿no? Pero cuando la comida se hace escasa, he conocido padres que le daban la carne a sus hijos y ellos se privaban de ella. A lo mejor usted le puede dar, sin que se percate, una porción un poquito más gruesa para usted garantizar su desarrollo, pero usted tiene que comer también. O sea, es importante que tengamos esos conceptos claros en nuestra vida, ¿no? Para apelar a la conciencia, el libro de Proverbios nos va a ayudar de una manera tremenda. Dice el versículo 17, no tengas en tu corazón envidia de los pecadores. Qué interesante, ¿eh? Envidia de los pecadores, ¿qué significa? Lo que estábamos hablando. Que si alguien tiene los últimos tenis de no sé ni cuáles son las marcas de tenis realmente, esas bien famosas que valen un montón de plata, bueno, que su hijo también tiene que tenerlas, pero usted no tiene dinero porque se ha aumentado la inflación y usted va a dejar de comer entonces porque su hijo tenga un par de tenis que con otro par más chiquito va a resolver igual y va a andar calzado. Bueno, es importante que usted no aliente esa envidia en sus hijos de esa manera. Dice además la palabra de Dios, endereza tu corazón al buen camino. Ahí está el proceso de la vara. Cómo llevarlo o guiarlo al buen camino. Apelando a su conciencia, que es bueno, que es malo, que esté conviene. ¿Estás segura? Tienes que asegurarte, porque si das un paso en falso, va a haber un castigo y va a haber unas consecuencias y va a haber un sistema que se va a dañar y tú misma o tú mismo vas a estar padeciendo acerca de ese proceso. Dice además el versículo 22, escucha a tu padre que te engendró. Qué importante enseñarle a nuestros hijos que usted es la persona más cercana a él. Cuando un hijo tiene un problema y todos los amigos pues comienzan a culparse unos a otros, como hijos que desgraciadamente están en proceso de corte, y todos sus amigos están ahora pues culpándose unos a otros, mamá y papá están ahí sufriendo, pero están ahí. O sea, que es importante que tengamos presente, enseñar a nuestros hijos que usted, mamá y papá, van a estar ahí siempre para él, y que es importante escucharlo, porque son las personas que te trajeron a este mundo y son las personas que normalmente quieren lo mejor para ti en este mundo. Dice, compra la verdad y no la vendas. En este es un mundo de falsedades. Usted puede comprarse un cuadro de la Mona Lisa, que casi es idéntico al original, ponerlo en su casa, pero es falso. Unos cuadros que simulan que son de madera tallada, y son falsos, son plásticos ahí mal pintados, como digo. Una pared que parece que tiene ladrillo y tú la tocas, está hueca. Y es hueca, y es hueca. Sí, estamos en un ambiente de mucha falsedad. Qué importante es la verdad. La verdad es el antídoto contra todo ese mundo de ilusión que pretenden colocar a nuestros hijos. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y este es el apelar a la conciencia que estamos hablando. Qué importante apelar al corazón de nuestros hijos y mostrarle a ellos lo que el Señor tiene para sus vidas. Esto es importante. En este pasaje pone pudiéramos decir, cierta dulzura o ternura a la súplica que apelan a la conciencia. ¿Es Salomón suave con la vara? No, pero se da cuenta que las limitaciones de la vara, él sabe que a través de la vara se obtiene información, se puede corregir, pero que tiene que haber un toque también, un toque de comunicación y un toque al corazón. Y ese toque de amor es el que normalmente tiene un impacto más extraordinario. Ese es el llamado a la conciencia. Ese es el llamado que apela a la conciencia. La vara tiene su efecto, pero también tiene sus ciertas fronteras, pudiéramos decir, o cosas que la pueden limitar. Eso hay que plantarlo con el camino de la verdad. Y eso es importante que lo tengamos
bien claro. La interacción de Jesús con los fariseos nos provee otro ejemplo gráfico de cómo llamar a la conciencia. Dice la palabra de Dios, y como vino al templo y se llegó al templo, estaba enseñándolo a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad hace esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Es decir, estaba Jesús siendo cuestionado por las principales personas en aquel lugar. Pero el Señor responde: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose el otro le dijo, y respondió, él dijo: sí, Señor, sí voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Vean ustedes que está el Señor siendo cuestionado y Jesús no responde de manera directa, sino que le hace una historia y los pone a pensar. ¿Qué es relevante entonces que usemos este mismo método? Este es el método de apelar a la conciencia para nuestros hijos. Que le contemos una historia y le digamos de qué punto él tiene que ver. Porque nuestros hijos, adolescentes o preadolescentes o más pequeños, adolecen de una formación. Adolecen, usted lo está entrenando, usted lo está criando. Y hace falta que ellos comiencen a entrenar ese proceso mental de ponerse en el lugar y de saber qué hacer. Porque va a haber el momento en el cual usted no va a estar. Y ellos tienen que elaborar su propio sistema y tener sus propios principios. Y eso se logra a través de un llamado a la conciencia. En este pasaje, el Señor le está diciendo a los discípulos, ¿cuál de estos 2 hizo? O el uno o el otro. Tienen ustedes que ponerse a pensar. Bueno, más adelante el Señor le da entonces la respuesta de con qué autoridad que le estaba haciendo estas cosas, pero previamente los lleva a pensar, a razonar. Esto es lo que hablamos del llamado a la conciencia. Usted puede notar cómo Jesús apela al sentido de lo bueno y lo malo. Es decir, colocando a nuestros hijos en posición de que ellos puedan juzgar o definir qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Usted hace más que usted transmitiéndole un concepto y que ellos asimilen ese concepto. Pero recordemos lo que hace un momento decía la palabra de Dios. Se convierten entonces en oidores de conceptos, oidores de la palabra. Pero la Biblia no quiere que seamos así, quiere que seamos hacedores de la misma. Pero ¿cómo yo me convierto entonces en un hacedor de la palabra? Bueno, en el proceso en el cual yo interiorizo ese concepto y lo aplico. ¿A qué lo aplico? A mi mundo actual. Mi mundo actual, que puede ser muy diferente al momento en el cual se promulgaron esas palabras, pero que los principios que ella encierra son correctamente aplicables al mundo moderno y a cualquier tipo de circunstancia. O sea, es relevante e importante que tengamos esto dentro de este proceso. Esta es una de las tareas de pastorear a los hijos. Se debe llegar al grado de apelar a la conciencia. Usted ha visto, por ejemplo, algún pastor para hablar en el sistema propio del concepto, que vaya a su casa y diga: esto no puede ser así. Usted tiene que fregar con tal detergente, tiene que ser de esta manera, y después se baña con este jabón y con usted. No es así. No es así. Normalmente el pastor te da un sermón y te explica y te da unas instrucciones basadas en la Biblia de cuáles son los conceptos, y esos conceptos tú los llevas a tu casa y tú lo aplicas. Tú eres responsable o de aplicarlo o no aplicarlo. Tú vas a tener tus propias consecuencias de aplicarlo o no aplicarlo, pero nadie te va a estar chequeando si lo hacías o no. Y déjame decirte que este fue uno de los grandes errores de la época medieval, donde en todo ese complejo de sacerdocio que se metía en aquellos conventos, había alguien chequeando ahí, y la famosa Inquisición, si no cumplía, pues te iba a ser castigado. ¿En qué se convirtió el mundo? Y en una época oscura. ¿De qué manera influyó? En ninguna manera. ¿Qué cambio produjo? Ninguno. Al punto que la humanidad retrasó su crecimiento durante toda esa etapa. Porque, ¿qué dice la Biblia acerca de la palabra? Que sea una lámpara, que la pongamos visible, que la pongamos clara,
que la pongamos al alcance. Ese es el llamado a la conciencia que estamos queriendo pues transmitirle en cuanto a la crianza de otros hijos. Enfocarse en el corazón y exponer lo que es el pecado, que ellos puedan entender, que ellos puedan saber por qué está mal lo que están haciendo y tener sus razones y poner a Dios siempre como testigo y poner a Dios también como el que está ofreciendo esos conceptos. No es usted, porque si usted lo pone usted como ejemplo, ¿qué va a pasar? Usted y yo somos pecadores también. Claro. Y en algún momento usted va a tener algún error. Y si su hijo o su hija es un poquito espabilado, se va a pegar y decir, pero tú haces tal cosa. No soy yo. Yo soy como tú. Es decir, a lo mejor estoy un poco más viejo, más desgastado, más cachumbado, pero yo igual que tú, estoy en el mismo proceso. Y tengo un poquito más de experiencia y por eso Dios me ha dado el privilegio de poderte criar, de instruir, de ayudar. Pero, como tú. La meta no soy yo. No soy yo. La meta es alguien que está más alto. Y yo también estoy intentando lograr esa meta. Eso es importante que usted esté. Es decir, que Dios es el que nos ha dado como juez el bien y el mal. Tu corrección entonces pues debe mantenerse los estándares de la justicia de Dios. Lo que Dios tiene. El estándar de Dios es la conducta correcta. No son mis estándares ni son mis leyes. Decimos a veces, en este hogar ahí están mis leyes. Las leyes de Dios. Mis leyes no pueden estar suplantando las leyes de Dios. Si yo quiero que funcione de una manera correcta mi familia. La disciplina entonces expone la incapacidad de tu hijo de amar a su hermano de todo corazón. Y lo hace que se dirija a la cruz de Cristo. Buscar la cruz de Cristo. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Yo necesito al Señor para que venga a ayudarme. Pero si su hijo se considera de que él es bueno y que hace todas las cosas bien, como decimos vulgarmente, apaga y vamos. Apaga y vamos, que en algún momento eso va a explotar. La alternativa es darle una ley que ellos puedan guardar. La alternativa es tener los estándares, no es bajar los estándares. No es hacer cosas que ellos puedan cumplir. La idea es que ellos sepan que hay un estándar bien alto. Y ese estándar bien alto se llama Dios. Y que su intención debe ser cumplir esos estándares. Y que usted como padre también está en el mismo proceso como acabamos de decir hace unos momentos. La hipocresía y la autojusticia es el resultado de dar a los hijos una ley que ellos puedan cumplir. Y además decirles que son buenos. No, ustedes sacaron la basura de que ustedes son buenos. Es que no, es más que eso. Es más que tarea. Es más que responsabilidades asignadas en el hogar. El cumplir la ley de Dios está más allá. Tiene un nivel más alto. Y tiene la necesidad de tener un vínculo espiritual para como única razón o forma para que se pueda lograr. Al grado de que ellos puedan tener éxito, se vuelven como los fariseos. Gente que externamente hacen, pero por dentro eso lo convierte en hipócrita. ¿Sí? Lo convierte en hipócrita. Es decir, estamos creando hijos hipócritas entonces, porque estamos diciéndole que externamente tienen que tener una apariencia, pero internamente no hay concepto. O los conceptos están totalmente distorsionados. Y ellos pueden entonces ir el domingo a la iglesia. Y el lunes acabar. Y el lunes y hasta el viernes estar acabando en la escuela. Y entonces usted dice, ¿pero qué hijo juego tengo yo? Como eso le llamamos la gatica de María Ramos, que tiene la piedra y le esconde la mano. Eso puede estar ocurriendo. La esencia del fariseísmo es entonces la reducción de esos estándares. ¿Qué hacían los fariseos? Exteriormente cumplían todo. Ese es el estándar. Pero si el padre tenía necesidad y ellos habían apartado parte de la ofrenda, no podían ayudarlo porque ya lo habían apartado para Dios. Entonces, no había una conciencia que estuviera manejando el asunto. Y cuando eso ocurre, entonces estamos igual, entrando en un legalismo, pero no estamos entrando en un conocimiento que verdaderamente la corrección y el pastoreo, entonces deben enfocarse a Cristo. Deben enfocarse a Cristo. Recuerde, usted no es la medida, es Cristo. Usted no es la ley, es Cristo. Usted no es la meta, es Cristo. Cuando apelamos a ese proceso de conciencia de nuestros hijos,
entonces vamos a estar cosechando ciertos éxitos verdaderamente duraderos en la vida de eso. Es solamente en Cristo que muchos que se ha extraviado y ha experimentado la convicción de pecado puede encontrar esperanza. No la puede encontrar en ninguna otra cosa. El hijo pródigo, después que había acabado con todo, ¿qué hizo? Regresó a su padre. Y ese es el proceso en el cual el padre lo abraza tiernamente, le devuelve su anillo, su autoridad, le hace un banquete. Y este mi hijo había sido perdido, pero ahora ha sido encontrado. Qué importante que el hijo entendió. En algún momento, dice la Escritura, volvió en sí. ¿Qué significa? Apeló a qué? A su conciencia. Y los conceptos que tenía, ¿dónde estaba yo caminando en base? Volvió en sí y cambió el rumbo de su vida. Por eso una apelación a la conducta nos va a ayudar de una manera, de la conciencia nos va a ayudar de una manera tremenda. Tú quieres verlo vivir una vida que esté edificado en Cristo y su obra de gracia. El punto central de la disciplina es la corrección y que tus hijos vean la incapacidad para hacer las cosas que Dios requiere, y por eso necesitan de la fuerza y de la ayuda de Dios. La fuerza y de la ayuda de Dios. Tu corrección debe entonces mantener el estándar de la justicia de Dios. No le bajes los estándares, porque entonces vas a estar creando esos hipócritas al estilo de los fariseos. Ponlo tan alto como Dios lo tiene. Tan alto como Dios lo tiene. Y eso va a ser una meta. El estándar de Dios es una conducta correcta que emana del corazón de Dios. No fue usted quien puso la ley, fue Dios quien la puso. Lleva a sus hijos a que ellos lleven a ese lugar. Y no comience a hacer a usted, como yo digo, arreglos musicales, ¿no? A cambiar los acordes y acomodar las cosas, no, porque estamos en otra época. No se ponga a hacer esos arreglos. Ponga la ley donde va, donde Dios lo ha establecido. Eso es bien relevante para los hijos. Y la disciplina nos dirige entonces hacia la cruz de Cristo, hacia la cruz del Señor. Los pecadores que vienen a Jesús tienen que arrepentirse. Y su hijo va a tener que hacerlo. Su hijo y su hija también van a tener que hacerlo. Eso va a hacer que no dependan de sus propios recursos, sino que dependan exclusivamente de Dios. Y eso va a ser un cambio importante en su vida. Y ese es el mecanismo en el cual usted puede apelar a su conciencia. ¿Qué haría Jesús, hijo mío, en tu lugar? La famosa pregunta que dio, que movió hasta escribir libros, ¿no? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Esa es una apelación a la conciencia. No es una imposición o un concepto. Es que Él elabore una respuesta y en base a lo que ha elaborado, actúe. Ese es el proceso de llamar a la conciencia. Por lo tanto, les invito y les animo como padres a llevar adelante este reto. El reto de apelar a la conciencia de sus hijos y no a colocar una ley fría, una instrucción sin sentido, sino a ponerlos a ellos a reflexionar, a pensar cómo van a actuar ante ese conocimiento y ante esos conceptos con los cuales ellos están interactuando. Adopte entonces el método del llamado a la conciencia. Le invito a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, oh Dios, por esta forma de crianza, este principio que nos puede ayudar a abordar una relación de nuestros hijos contigo, Señor. Bendícenos en todo. En el nombre de Dios oramos. Amén. Dios les bendiga.